¿Qué hace falta para desafiar a un imperio? Ni un ejército ni riquezas. A veces, solo hace falta una mujer decidida a vengar a su pueblo. Esta es la historia de Boudica, reina, madre, guerrera, y la pesadilla de Roma. En este vídeo vas a descubrir cómo una mujer herida se convirtió en líder de una rebelión masiva. Pero también vas a conocer qué tipo de tropas lucharon en Watling Street, cómo era el ejército romano frente al de los britanos, y qué errores tácticos llevaron a una victoria romana tan aplastante como brutal. Hace casi 2000 años, en Britania, antes de que Roma extendiera su sombra sobre lo que hoy es Gran Bretaña, los pueblos celtas vivían en aldeas dispersas, rodeados de bosques y colinas. No tenían ciudades como las romanas ni carreteras perfectamente trazadas, pero sí tenían su propia organización social. Los britanos eran agricultores, artesanos, comerciantes. Vivían en tribus rivales que a veces se aliaban, otras veces se enfrentaban. Tenían jefes guerreros, druidas sabios y reyes que gobernaban con el apoyo de sus clanes. Cada tribu tenía su territorio, su lengua, sus dioses y sus costumbres. Era una sociedad compleja, fuerte, orgullosa. Era una sociedad libre. Entre ellos estaban los Icenos, un pueblo fiero que habitaba en lo que hoy es Norfolk y Suffolk. Su rey, Prasutagus, había tratado de mantener la paz firmando un pacto con Roma. Al morir, dejó como herederas a sus hijas y al emperador Nerón, creyendo que así protegería a su familia. Pero Roma no respetó acuerdos. No hubo negociación ni respeto. Solo violencia. Cuando Prasutagus murió, los funcionarios romanos invadieron sus tierras como lobos hambrientos. Saquearon sus bienes, ejecutaron a los nobles, vendieron a muchos como esclavos. Y a Boudica, su viuda, la arrastraron hasta el centro del pueblo y la azotaron públicamente. Mientras la golpeaban, mientras gritaba de dolor, los soldados romanos se burlaban de ella. Y sus hijas sufrieron algo peor. Esa no fue solo una acción brutal. Fue una demostración de fuerza. Ni siquiera los reyes están a salvo de nosotros. Pero algo inesperado ocurrió entonces. En lugar de doblegarse, Boudica se endureció. Juró que no volvería a ver a su pueblo sometido. Decidió que no sería recordada como una víctima, sino como una guerrera. Boudica no solo quería venganza, quería unidad. Y eso, en una isla dividida por tribus rivales, era casi imposible. Pero ella lo logró. Recorrió aldeas y campamentos, arengando a los clanes. Usó su dolor como mensaje. Les recordó que Roma no respetaba a ningún pueblo, ni a ningún rey. Que los romanos venían a dominar, no a convivir. Y poco a poco, uno a uno, los líderes de otras tribus comenzaron a escucharla. Primero vinieron los trinovantes, vecinos de los Icenos, también traicionados por Roma. Luego los catubellaunos, antiguos enemigos que ahora veían en Boudica una oportunidad. Finalmente, incluso clanes más pequeños se unieron a la causa. No por oro ni por tierras, sino por dignidad. Con su carro de guerra como trono ambulante, Boudica condujo a su ejército hacia la revolución. Ese carro no era solo una herramienta de combate. Era un símbolo. Un altar móvil desde el que dirigía, hablaba, inspiraba. Estaba decorado con metales brillantes, tirado por caballos fuertes, y cada vez que aparecía, los guerreros gritaban su nombre. El armamento de sus tropas variaba enormemente. Muchos llevaban armas simples, fabricadas en hierro local, espadas largas y pesadas, hachas de guerra, lanzas cortas. Algunos usaban escamas hechas de cuero endurecido o metal, otros solo llevaban pieles y pintura de guerra. Lo que les faltaba en equipamiento lo compensaban con furia. Así, con ese ejército improvisado pero lleno de pasión, Boudica condujo a sus fuerzas contra 3 ciudades romanas, Camulodunum, Londinium y Verulamium. Las incendió. Las destruyó. Mató a miles de colonos y aliados romanos. Fue una venganza terrible. Un mensaje claro: Britania no es vuestra. Mientras tanto, el gobernador romano, Gaius Suetonius Paulinus, corría desde la isla de Mona, donde había estado destruyendo santuarios druídicos. Al enterarse de la magnitud de la revuelta, comprendió que esto no era una simple sublevación. Era una guerra. Reunió a las legiones que pudo, la 14ª Gemina, una de las unidades más experimentadas del ejército romano, y fragmentos de la Segunda Augusta.
Con unos 10.000 soldados bien entrenados, marchó hacia el sur, decidido a enfrentar a Boudica antes de que su rebelión se extendiera más. Ambos ejércitos convergieron en un lugar estratégico, Watling Street. Era una antigua vía celta que los romanos habían convertido en eje vital de comunicación, atravesando el centro de Britania. Hoy forma parte de la carretera A5, que une Londres con Olía. Suetonius eligió cuidadosamente el terreno. Necesitaba neutralizar la ventaja numérica de Boudica, así que escogió un paso estrecho, con bosques a sus espaldas y flancos protegidos. Frente a él se extendía el inmenso ejército britano, una multitud rugiente, armada con espadas de hierro, lanzas toscas y carros de guerra. El ejército de Boudica era inmenso. Según fuentes antiguas, podría haber contado con hasta 230.000 guerreros, aunque esa cifra probablemente incluye civiles y refugiados. Sus combatientes eran principalmente infantería ligera, muchos sin armadura, algunos con escamas o cuero endurecido. Usaban espadas largas, hachas, lanzas cortas y carros de guerra, una reliquia del pasado celta que ya no era común en Europa. Por otro lado, el ejército romano era mucho más pequeño, unos 10.000 soldados, entre legionarios y auxiliares. Pero estaba formado por profesionales altamente entrenados, con siglos de experiencia táctica. La legión romana era una máquina de guerra perfectamente engrasada. Disciplina, formaciones compactas, armamento estándar y liderazgo eficiente. Los legionarios llevaban escamas o lorica segmentata, cascos reforzados, gladí, espadas cortas ideales para el combate cuerpo a cuerpo, y pilum, lanzas pesadas diseñadas para clavarse en los escudos y doblarse para inutilizarlos. Cuando el sol se levantó sobre Watling Street, los ejércitos estaban preparados. El frente britano era caótico, lleno de gritos de guerra, tambores y carros avanzando en desorden. Era un ejército de pasión, no de táctica. Boudica dirigió personalmente el ataque inicial. Los carros cargaron primero, abriendo brechas y sembrando el caos entre las filas romanas. Pero los legionarios resistieron. Arrojaron sus pilum con precisión mortal, derribando caballos y guerreros. Los carros se enredaron entre sí, y muchos quedaron inmovilizados. Entonces, las legiones avanzaron. Formadas en cuña y testudo, los legionarios se movieron como una sola unidad. Su ventaja táctica era enorme. Los britanos luchaban individualmente, mientras que los romanos actuaban como un solo organismo. La superioridad del ejército romano se hizo evidente. La infantería britana, aunque valiente, carecía de cohesión. Luchaban con bravura, pero sin coordinación. Cada paso que daban los legionarios era firme, inexorable. Los gritos de guerra se mezclaban con los chillidos de agonía, el ruido del acero golpeando escamas y cuero, el olor metálico de la sangre empapando la tierra. Atrapados en el estrecho pasillo, los britanos no podían usar su superioridad numérica. Sus aliados, mal equipados y sin experiencia en combate organizado, caían como moscas ante la implacable máquina de guerra romana. En un momento crucial, cuando la línea britana comenzó a tambalearse, los carros retrocedieron, y al hacerlo, aplastaron a muchos de sus propios refugiados que observaban desde atrás. La confusión se tornó en pánico. Las mujeres y niños, antes confiados en la victoria, huyeron o murieron aplastados. La retirada se convirtió en masacre. Al caer la noche, el campo estaba cubierto de cadáveres. Según Tácito, historiador romano y fuente principal de este relato, murieron 80.000 britanos, frente a apenas 400 soldados romanos. Era una victoria tan completa como cruel. Boudica logró escapar, pero sabía que todo estaba perdido. Algunos dicen que tomó veneno y murió con honor. Otros, que enfermó y falleció poco después. Su cuerpo fue enterrado en secreto, o tal vez quemado en una hoguera ceremonial, lejos de los ojos romanos. Su nombre, sin embargo, quedó grabado en la memoria de su pueblo y en los anales de la historia. Pero aunque perdió la batalla, ganó la memoria. Porque mientras haya quienes sueñen con la libertad, el nombre de Boudica seguirá resonando en los vientos de Britania. Hoy, si caminas por Watling Street, ya sea en Londres, Birmingham o Stoke-on-Trent, pisas el camino donde una reina y un imperio se enfrentaron. Donde el valor se encontró con la disciplina. Donde una mujer, herida y furiosa, desafió al mundo. Y aunque perdió, nunca fue olvidada.